Si eres una persona impulsiva, fijo que te sientes fatal cada vez que la lías. Pero cuando lo haces, lo único a lo que recurres es a torturarte y culpabilizarte por haber perdido el control y prometerte que no lo volverás a hacer y obsesionarte con aprender a reprimir y a controlar eso. Y siento decirte que esto es precisamente lo peor que puedes hacer y la mayor garantía de que volverá a ocurrir. La impulsividad no es la dificultad para aguantar algo o para evitar no dejarte llevar por determinado tipo de conductas o sentimientos o forma de funcionar, sino que es algo que aparece dentro de ti con mucha fuerza y que haces de una manera no consciente para intentar evitar sentir algo que te cuesta mucho y que te da mucho miedo. Por lo que hasta que no aprendas a entender y curar esa herida emocional, simplemente seguirá ocurriendo. En este capítulo de Psicología Cruda te voy a explicar cómo puedes entender lo que hay detrás de tu impulsividad, qué puedes hacer para intentar solucionarlo, además de cómo crear un estado que te ayude a ser menos impulsivo y a reducir las probabilidades de que esto ocurra, y finalmente qué tipo de técnicas puedes utilizar para manejar la impulsividad cuando aparezca. Hoy en Psicología Cruda, impulsividad, tu mente en modo kamikaze. Hola, perdona que te interrumpa, supongo que quieres oír todo el capítulo después de la introducción. Simplemente quiero recordarte que a tu disposición no solo estoy yo, sino que está todo mi equipo clínico de Estar Contigo Terapia, que además somos la primera clínica de psicología que permite la posibilidad de pagar la terapia en cuotas en vez de sesión a sesión. Así que si normalmente un tratamiento psicológico, pues cuando estás teniendo una sesión a la semana, te cuesta entre 200 y 280 euros al mes, Estar Contigo Terapia, el tratamiento solo te costará una cuota fija de 49 euros mensuales. Además, no pagan ningún tipo de interés y esto va a hacer que puedas hacer terapias de manera más relajada y sin prisa para acabar pronto y poder llegar al fondo del asunto. Así que si te estás planteando hacer terapia y quieres que sea más accesible y más asumible, o que no te haga quitarte de otras cosas a nivel económico, o simplemente te gusta mi enfoque y quieres trabajar con psicólogos que vayan en la misma línea, pues decirte que espero que podamos ayudarte. Métete en nuestra página web, te pongo abajo el link en la descripción, www.estarcontigoterapia.es. Un abrazo. Y ahora sí, vamos al episodio. Bueno, como ves, vuelve el podcast, y no solamente vuelve con entrevistas, como la que pudiste ver el otro día que inicié con René ZZ. Me encanta la idea de traer invitados, pero también es verdad que me gusta mucho este formato. No sé si porque me sale el profesor universitario que llevo dentro, de hablar de, bueno, pues de procesos y de explicarlos y de ir un poco más en profundidad, ¿no? He decidido combinar estos dos formatos, charlas, o sea, capítulos en los que te explico cosas, que ha sido el formato que he seguido hasta ahora, y capítulos en los que voy a traer invitados, porque me parece interesante pues poder verlos, uno desde un punto de vista más de lo que dice la psicología y mis reflexiones como profesional sanitario, y otro en el que van a ir vinculados con lo que le ocurre a esa persona que estoy entrevistando, también para que podamos ver la experiencia y podamos ver las cosas en primera persona, y bueno, que no veas solamente mi enfoque, ¿no?, y mi manera de verlo, sino enriquecernos con los enfoques de otras personas y expertos, ¿no? Pero ya sabéis que me encanta darte la chapa, así que seguiré haciendo esto. Bueno, vamos ya a centrarnos en el tema de la impulsividad. Pero fíjate, hay algo que quiero compartir contigo y que lógicamente no estaba en el guión y con lo que estoy conectando ahora, y ha sido porque ha habido un parón de 2 semanas durante el podcast. Yo normalmente me hubiese obligado, a pesar de que han sido semanas que he tenido mucho lío porque estaba empezando con el proyecto nuevo de las entrevistas, yo antes me hubiera obligado a grabar los capítulos y a tenerlo todo preparado, aunque eso fuese a costa de quitarle horas al sueño, aunque eso fuese a costa de meterme una paliza y de desatender pues mis amistades, mi pareja, a mi hermano o cualquier área. Pero esta vez he decidido poder hacerlo con calma, poder hacerlo sin meterme esa presión adicional,
y esperar a que tuviera eso más o menos organizado para poder empezar a volver a grabar contenido nuevo. Y bueno, por fin se han dado esas circunstancias y aquí estoy. Bueno, quizá todo esto te la suda, porque a ti lo único que te interesa es saber qué ocurre con todo esto de la impulsividad y qué podemos hacer. Y ahora ya sí, voy a hablarte del contenido del podcast, ¿vale? Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es la impulsividad, ¿vale? La impulsividad, pues probablemente lo vemos como esa sensación de pérdida de control y de no ser capaz de refrenarme a la hora de hacer algo. Sobre todo, creo que el papel fundamental es también esa sensación de sentir que ni siquiera a veces lo decido, ¿no? Es decir, o que sé que es algo que me va a venir mal, pero a pesar de todo no puedo dejar de hacerlo y no puedo dejar de impedir que ocurra. No simplemente es un dejarme llevar o no simplemente es algo que hago de manera rápida o instantánea, que es en lo que muchas veces nos centramos en la impulsividad, sino que sobre todo los factores clave para entender cuándo es impulsividad y cuándo es otra cosa, que te lo voy a explicar después, es la sensación de no control, es decir, yo no decido si hago eso o no lo hago, ¿vale? Y la decisión de no decidirlo, ¿no? Es decir, yo... Bueno, creo que aquí me acabo de repetir, espérate. Así que los papeles fundamentales en esto es, en primer lugar, la sensación de que no es una elección libre, de que yo no decido si lo hago o no lo hago, y por otro lado, la sensación de control, ¿no? La sensación de que por mucho que quiero, yo no puedo pararlo, o por mucho que quiero, yo no soy capaz de ponerme con eso, ¿no? Entonces, esas dos cosas, la elección y el control, son fundamentales en esto. También otro aspecto importante a la hora de entender si algo es impulsivo o no, es si la manera de funcionar en eso está basado en algo, es decir, si hay algo que justifique o que explique que yo tenga esa reacción que no puedo elegir y controlar. Pues no lo sé, por ejemplo, si yo voy por la calle, ¿no? Y de pronto alguien me grita y me da un susto, pues a lo mejor yo de manera impulsiva o de manera instintiva me giro y le pego un puñetazo o hago un gesto como de cubrirme, ¿no? Ahí no sería impulsividad porque sí que hay algo que está explicando esa reacción que estoy teniendo. Y luego el otro factor clave para ver si algo es impulsivo o no es la sensación de desproporción. Es decir, a mí continuamente, yo no soy una persona muy impulsiva, pero bueno, a mí continuamente los pacientes cuando me hablan que tienen problemas de impulsividad, pues siempre hay esa sensación de, oye, yo siento que cómo reacciono a esto, aparte de que no lo elijo y no lo controlo, es de una manera muy desproporcionada. Es siempre muy intenso, siempre muy reactivo, es siempre como algo muy, muy, muy potente, es como una fuerza que tira de mí y no lo puedo evitar, ¿no? Un paciente mío me hablaba como de llevar un perro y que el perro tire de ti y te arrastre y un perro que siempre es muy agresivo y sobrereacciona a todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, eso es lo que sería la impulsividad. También hay que entender que la impulsividad, en el fondo, lo vemos lo contrario como a la reflexión, pero, por decirlo de alguna manera, la impulsividad y la parálisis son dos extremos del mismo proceso. Es decir, hay veces que gente que cae en todo lo contrario, o para la persona impulsiva, lo contrario es lo óptimo y es lo que intenta buscar, pero lo óptimo también es otro problema. Es decir, es esta gente que simplemente se queda parada, es esta gente que no es capaz de entrar en ningún tipo de acción, ¿no? Aquí hay algo muy interesante que es entender que cualquiera de esas cosas en el fondo son como dos extremos no son categorías distintas, sino que en un continuo serían los dos extremos. Está la parálisis y está la impulsividad, ¿vale? Y ninguno de los dos extremos son buenos. Lo importante es poder estar en el punto medio. Ya es que cualquiera de las dos es una incapacidad de permanecer en eso que está ocurriendo y poder actuar. Los animales, cuando vivimos algo que nos da mucho miedo, pues normalmente tenemos tres reacciones. Una es la de huida, otra es la de defensa y otra es la de bloquearnos y quedarnos quietos
y no hacer nada, que seguro que lo has visto muchas veces en animales, que hay animales que simplemente se quedan parados. Bueno, pues la incapacidad y quedarte en ese estado reflexivo y no atreverte a nada sería ese bloqueo, y la impulsividad tiene que ver o con la defensa, ¿no? O con la huida. Esto te lo voy a explicar ahora después, pero quiero que entiendas que todo esto indica lo mismo, esa incapacidad de estar en algo que nos cuesta mucho y poder actuar libremente sobre ello. Yo creo que entender esto es lo más importante, aunque sí que es verdad que, aunque para mí no son tan trascendentes, hay cosas que me gusta explicar. Vale, es decir, te estoy diciendo que es un mecanismo de huida, y esto es lo más importante. Lo importante no es soy impulsivo, sino que la pregunta clave es ¿para qué soy impulsivo? ¿Qué estoy intentando manejar a través de mi impulsividad? Vale, te vas a dar cuenta, si te analizas un poco y analizas en qué se te va la olla, que ocurren dos cosas. O que en general eres una persona que parece tener una cierta tendencia a la impulsividad, y ahí puede haber más factores biológicos o de personalidad que te voy a explicar luego, o que solo eres impulsivo en unos temas y no en otros. Independientemente de cuál de los dos tipos de personas seas, vas a darte cuenta de que incluso aunque sea generalizado, hay temas en los que la impulsividad tiene mucha más fuerza y es sistemática. Y esto es lo más importante. Es decir, entender esa función o para qué somos impulsivos, ¿vale? Te vas a dar cuenta de que, si te analizas un poco, de que casi siempre la impulsividad es algo que se activa para huir de sensaciones de vulnerabilidad, de sensaciones en las que siento que se me está haciendo daño, de sensaciones en las que siento que va a ocurrir algo que no me gusta sentir en absoluto, que me siento indefenso, que me siento débil. Normalmente situaciones que tienen que ver con la injusticia, ¿no? Y ahí suele aparecer una impulsividad más de rabia y más de liarla y más atacante, o situaciones de abandono y rechazo. Y ahí suele haber o acciones de intentar controlar al otro y reclamarlo y convocarlo, o situaciones de intentar huir de esa sensación. Pues, por ejemplo, consumiendo, o, por ejemplo, yéndome de compras, o, por ejemplo, dándome un atracón de comida. Es decir, que lo que estoy intentando es huir de esa sensación, ¿vale? Estimulándome con otro tipo de cosas que hacen un poco como de cortina de humo o de analgésico para no sentir ese dolor emocional, o lo que estoy intentando es evitar que, o lo que yo creo que evita, aunque luego sea un desastre, algo que me cuesta mucho. Pues, por ejemplo, eso, defenderme, o que el otro no se vaya y llamar su atención, o lo que sea, ¿vale? Así que la idea clave es: quiero huir de esa sensación de vulnerabilidad, y pongo en marcha unos mecanismos, ¿vale?, que suelen ser o de huida o de defensa, ¿vale? Y que aparecen por eso con tanta fuerza y con tanta atracción, porque lo que están intentando es protegerme de esas sensaciones que yo manejo muy mal. Y en aprender a entender esas sensaciones y curar las heridas que hacen que me cueste manejarlas, está la clave, mucho más que en intentar poner el foco en cómo dejo de ser impulsivo, porque la impulsividad está siendo el intento torpe de manejar eso. Así que si ya no quieres oír más del podcast, ya te da la idea clave, así que mándame a tomar por saco y tú tira para adelante, ¿vale? Pero ahora vamos a ver todos los matices en esto. Por cierto, también otras veces esto puede aparecer como algo mucho más sutil. Por ejemplo, esta gente que de pronto no sabe decir que no, o siempre intenta agradar al otro, o acaba haciéndose el gracioso de una manera impulsiva y luego no entiende por qué lo hace, o intenta siempre seducir y gustar al otro, o decir lo que cree que el otro no va a querer, incluso quiere oír, perdón, incluso cuando no quiere hacerlo, o cuando sabe que luego le va a sentar mal, ¿no? Como por ejemplo una persona que dice que puede hacer un favor que luego no puede hacer y se sobrecarga, o que digo que hago algo que luego no quiero realmente, ¿no? Bueno, pues ahí es un poco lo mismo. Lo que estoy intentando es evitar sentirme de una manera y hago algo que me crea una falsa sensación de, ¿no? Si le agrado, si le consigo esto, si le gusto, pues voy a evitar esa sensación de rechazo o de incompetencia o de quedarme solo o de lo que sea. Así que siempre es lo mismo, siempre es huir o defenderme en el sentido de evitar que algo ocurra, sea una defensa agresiva y rabiosa, o sea una defensa de a poner en marcha mecanismos que evitan esa situación.
convocar al otro, pedir su atención, agradarle, lo que sea, ¿vale? Entonces, este es el aspecto clave. Vamos a ver ahora qué más puede ocurrir. Y bueno, antes te habla un poco, ¿no? De que hay gente que en general parece que es más impulsiva. Y claro, en esto que te estoy explicando, pues parece que tiene sentido como con estos temas concretos, pero ¿por qué ocurre en general? Bueno, pues aquí hay, por un lado, estudios que más biologicistas, que bueno, que a mí no me gustan tanto, o que creo que no son tan trascendentes, pero te los cuento y tú ya decides, y aún así, desde luego, juegan un papel importante y hay que entenderlos, ¿no? Digamos que si esto es un porcentaje, pues no, a lo mejor esto es solo el 15%, y lo que te he explicado antes es el 70%, oye, pero ese 15% es importante. También entiende que esto depende del caso y el porcentaje que te he dado me lo acabo de inventar, pero para que entiendan la idea. Entonces, hay estudios que parecen indicar que hay rasgos del sistema nervioso, ¿vale? Que hacen gente que sea más impulsiva que otra, especialmente con todo lo que tiene que ver con el circuito de recompensa, ¿no? Esa impulsividad a hacer cosas que me hacen sentirme bien, o a otras veces hacer cosas que me sacan más como del ansioso y todo este tipo de cosas. Así que sí, parece que hay ciertos rasgos del sistema nervioso, y luego también por otro lado parece que en las teorías de personalidad pues hablan de que hay gente más impulsiva y gente que tiende a ser más reflexiva, ¿no? Hay gente que tiende más a dejarse llevar, a vivir el momento, a hacer las cosas tal y como ocurren, a no pensar tanto en las consecuencias, y gente que tiende más a todo lo contrario, ¿no? A ser muy reflexivo, a mirar más en su mundo interno, a plantearse todo mucho antes de tomar acción. Así que probablemente estos dos factores juegan un papel importante y explican por qué hay peña que tiende más a una cosa o la otra, pero no quita lo que te he dicho antes, que es la clave, sobre todo lo que te digo. Independientemente de que te cuesten todo o no, siempre hay unos temas en los que eres más impulsivo y que esto tiene más fuerza. Y ahí se ve claramente cómo aparece como un mecanismo defensivo para evitar las sensaciones desagradables en esos temas. Bueno, te he explicado un poco qué es la impulsividad y de dónde puede venir, pero ahora voy a hacer algo importante, que es qué parece impulsividad y no lo es. Porque esto es uno de los problemas habituales, que llamamos impulsividad a cosas que en el fondo no lo son. Bueno, en primer lugar, todo lo relacionado con la vía del procesamiento rápido de la información del cerebro, ¿vale? Que es lo que normalmente llamamos intuición, olfato, instinto, este tipo de cosas. Es decir, muchas personas son capaces de tomar decisiones muy rápidas en muy corto tiempo y lo hacen más desde una sensación que parece que les mueva eso, pero la diferencia con la impulsividad es que sí que tienen una sensación de que lo eligen y sí que tienen aunque lo hagan en el momento, sí que hay algo que les guía hacia ellos, sí que hay algo que les encaja de eso. En cambio, el impulsivo no, el impulsivo simplemente lo hace, aunque no lo viva así. Esto ocurre mucho en personas que son muy expertas en algo, por ejemplo, los terapeutas que tenemos más experiencia frente a los terapeutas más nobles, pues muchas veces haces preguntas o pruebas a hacer determinado tipo de técnicas con tu paciente, no tanto porque tengas como una certeza, pero hay algo que a nivel intuitivo pues te dice que por ahí hay algo, ¿no? Entonces eso es la intuición, ese dejarte llevar, ¿no? El ojo clínico que le llamamos en sanidad. O, por ejemplo, muchas veces es tomar decisiones rápidas en momentos de urgencia, ¿no? Pues una persona que no sé, que ve que está el mar embravecido, hay una persona ahogándose y aparentemente no piensa en los riesgos y se tira al mar y sale a buscarla. Bueno, pues ahí no sería tanto impulsividad, es más lo que hacemos desde esa sensación interna, pero sí que es algo elegido libremente, ¿no? Siento que tengo que hacer algo, que quiero hacer algo, y no es tanto algo que hago por huir o por defenderme de una situación. También ahora a veces estamos llamando impulsividad a todo lo que sea expresar y sentir emociones. ¿Por qué? Porque hay veces que las emociones, sobre todo cuando confundimos impulsividad con intensidad. Es decir, yo puedo decidir sentir algo y expresarlo tal como lo estoy viviendo, y claro que a veces sale de manera muy intensa. Pues el enfado o la
excitación sexual, pues muchas veces son intensas porque es como lo estoy viviendo en ese momento, o el llanto, y eso no es que esté mal, es simplemente que estoy siendo coherente con la intensidad de esa emoción, ¿vale? Y bueno, sí, podría reprimirlo, pero a lo mejor no quiero, o a lo mejor la única manera de ser honesto es expresarlo tal como lo estoy viviendo en ese momento. Por otro lado, hay veces que las personas pueden parecer impulsivas cuando simplemente están siendo congruentes con algo que tienen muy claro y que no quieren traicionarse y actuar desde otro sitio. Y entonces parece que hay ahí como una reacción impulsiva, como un cerrarse en banda, pero en el fondo simplemente es ser congruente. También otras veces puede parecer impulsividad, pero no lo es. Pues bueno, cuando planteo algo que es polémico, que es disruptivo, que va en contra de lo que la mayoría de las personas piensan, ahí puede parecer que se te está yendo la olla y simplemente es que tienes un punto de vista o una manera de verlo muy diferente. Y eso también crea más sorpresa y hace que parezca que es más intenso o más llamativo de lo que realmente es, simplemente por lo diferente, simplemente porque no encaja en el patrón. Y luego también puede parecer impulsivo, pero no lo es, todo lo que llamamos el histrionismo, ¿no? ¿Qué coño es el histrionismo? Que en psicología nos encanta poner palabras raras de cojones a veces. Bueno, pues básicamente el histrionismo es gente que se comporta de una manera muy rara porque tiene una cierta necesidad de llamar la atención y de ver que provoca algo en otras personas. Por ejemplo, yo cuando me pongo en plan psicólogo, pues sí que a veces tiendo un poco a lo histriónico, pero lo hago un poco como estrategia o como forma de intentar captar la atención, de que el mensaje llegue o de provocar un impacto. Y aparte, bueno, pues porque sí, creo que a veces pues soy un poquito histriónico, ¿vale? También, finalmente, hay veces que estamos llamando impulsividad a lo que simplemente es ser espontáneo, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad en la que aparentamos tanto, vivimos en una sociedad en la que pensamos tanto qué imagen proyectamos y cómo nos van a ver los demás, que a la gente que es espontánea la empezamos a ver como impulsiva. Y creo que simplemente es gente que tiene menos miedo y que se atreve más a ser sí misma. Así que vamos a tener cuidado en no patologizar estas cosas. Bueno, te he contado un poco, ¿no?, qué es la impulsividad, qué la provoca, porque es ese mecanismo defensivo. Y vamos a ver otra serie de qué parece impulsividad, pero no lo es. Y ahora te voy a hablar de otra serie de cosas que pueden girar en torno a la impulsividad y que creo que son aspectos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, tendríamos que ver lo que tiene que ver con el deseo, ¿vale? Y con lo que en el psicoanálisis se llama la pulsión, ¿vale? Bueno, yo no soy psicoanalista, pero esta idea me parece muy, muy interesante, que sobre todo la desarrolla Lacan, ¿vale? Entonces, la pulsión sí que iría más en la línea de lo que llamamos impulsividad, digamos que sería un poco como el sinónimo en el psicoanálisis, pero muchas veces creemos que desear algo profundamente o que el deseo nos puede llevar a ser impulsivos, pero para Lacan es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el deseo, ocurre dentro del lenguaje y la repetición. Es decir, cuando yo deseo algo, es algo en lo que me recreo en mi mente, es algo a lo que vuelvo continuamente, pero de una manera controlada. Y además es algo que nunca lo acabo como de hacer del todo, ¿no? Es algo como a lo que me atrevo, pero no, es algo como en lo que estoy sin acabar de hacerlo directamente. Y siempre es como orbitar alrededor de ello, ¿no? Como lo toco y me retiro, toco lo que hay alrededor, pero nunca es un contacto pleno. Y luego además ocurre dentro del lenguaje, es decir, es algo que aparece más en mi mundo mental, ¿vale?, que es lo que aparece en el mundo real. O hablo de ello o lo que sea, pero es más siempre en la fantasía, en mi imaginación, en mis sueños, este tipo de cosas. En cambio, la impulsividad es todo lo contrario. Rompe esa tendencia del lenguaje y de darle vueltas y de lo indirecto y actúa directamente en lo real. Además, lo hace sin ningún tipo de mediación y de manera muy intensa y muy disruptiva, ¿no? El deseo no nos hace impulsivos y no nos hace protegernos o no nos hace huir de algo que tememos en sí mismo. En cambio, la impulsividad sí. Fíjate que además el deseo
siempre tiene muy en cuenta como las consecuencias o lo que podría pasar y no por eso dejas de desearlo, pero a la impulsividad se lo suda absolutamente todo. Así que eso, el deseo es más lingüístico y hay más en la repetición, ocurre más en lo mental, la impulsividad ocurre más en el mundo real y se la suda todo, y el deseo no nos hace impulsivos y no aparece para protegernos o para huir de algo que tememos. En cambio, la impulsividad sí, ¿vale? Así que ahí hay un mito que es que el deseo nos hace ser impulsivos. Pues una polla como una olla. Vamos a otra idea importante, que es hasta qué punto la impulsividad hoy en día también está siendo muy fomentada por la tecnología y por la cultura del placer y la inmediatez, ¿no? Cada vez hay más estudios, seguro que has oído hablar un montón de esto, de que estamos, bueno, pues los reels, ¿no? Todo el rato haciendo scroll, los vídeos de TikTok, todo tiene que ser como inmediato y tal, y parece que eso está teniendo un impacto en el sistema nervioso y en nuestra capacidad de ser reflexivos, y como que además hay un montón de... El diseño de toda la tecnología y de las técnicas de marketing están hechas para promover la acción sin mucha reflexión, porque esta es la manera de tenernos enganchados, esta es la manera de que consumamos más. Además, tal y como se plantean, se está viendo que a nivel de estímulos, de vídeos, de imágenes, de colores, pues fomentan más que nuestro cerebro sea más impulsivo, y todo esto está haciendo que cada vez más nos cueste no ser impulsivo. O sea, de hecho, párate a pensarlo. A mí es algo que me pasa y me da mucha pena. Me pongo a leer o me pongo a ver una peli y me cuesta no dejar de mirar un rato lo que estoy viendo para ver un vídeo o meterme en redes o contestar un WhatsApp, ¿no? Oigo la vibración del WhatsApp y ya como que tengo que correr a ver qué me han dicho y contestar. Y luego en general la inmediatez, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, compras online y todo te tiene que venir en menos de 24 horas, y si no parece un drama, y también el que parece que todo tiene que ser agradable. Eso hace que cada vez manejemos peor el malestar, con lo cual recurrimos más a la impulsividad como una manera de huir o de evitar ese malestar, ¿no? Tenemos menos tolerancia a la frustración, menos capacidad. Y eso creo que también es importante, porque también a veces nos torturamos un montón con joder, cada vez soy más impulsivo o qué impulsivo soy. Y hay una parte que en nuestro entorno y el medio digital pues lo está fomentando, y oye, ahí pues no depende tanto de nosotros, ¿no? Así que aunque no podamos actuar sobre eso, creo que es importante tenerlo en cuenta para no mortificarnos tanto y no angustiarnos tanto y entender de dónde viene. Pero bueno, vuelvo a centrarte. Lo importante, ¿por qué soy impulsivo en unos temas y no en otros? Y cómo lo hago como una manera de huir o de intentar evitar sentir eso, ¿vale? Otra cosa muy importante en la impulsividad es eso, que no me importan las consecuencias. Hay gente que ve las consecuencias nefastas que va a tener, se enfada y sabe que eso le va a suponer un problema enorme con su mujer. O hay veces que simplemente no soy consciente, ¿no? Una persona que dice, pues mira, quiero comprarme esto y me lo quiero comprar y ya está, y no se para a pensar cómo le va a afectar, los problemas económicos que luego va a tener. Es decir, hay una parte nuestra que quiere tan poco sentir eso, ¿vale? Eso a través de lo que estoy oyendo o de lo que me estoy defendiendo. Por ejemplo, la compra ahí sería una huida, la discusión sería una defensa, que como no quiero sentir eso de ninguna manera, le doy un cheque en blanco, me da igual el precio, me da igual las consecuencias, ¿vale? Y esto creo que juega un papel muy importante, y es algo con lo que las personas muchas veces se torturan, ¿vale? Lo que intento decirte es eso tiene tanta fuerza que hay una parte de ti que se la suda, lo único que quiere es no sentir eso, así que le da todo igual. Y claro, esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo pensar que soy imbécil y no me doy cuenta de las consecuencias que va a tener algo, o de que aun sabiéndolo lo hago, ¿qué sentido tiene? En cambio, cuando entiendo que hay una parte de mí que quiere protegerse por cualquier método de esa herida y que tiene esa sensación de que el fin justifica los medios, y entiendo que la impulsividad es un mecanismo defensivo de otra cosa que me duele más, que me da miedo y que no sé manejar, oye, pues creo que me desculpabilizo un poco, porque no es simplemente que sea gilipollas o que me dé igual lo que pasa y que sea un kamikaze, sino que ese mecanismo defensivo tiene mucha fuerza. Vale, vamos a ver ahora, bueno, mecanismos y factores que influyen en todo el tema de la impulsividad. En primer lugar, tendríamos pues todo el tema de la teoría de polaridades, que ya sabéis que para mí es una de las cosas que yo más tengo presente a la hora de ver
qué es lo que está ocurriendo en el ser humano. Y esto de lo que habla es de que el ser humano pues tiene realidades contrarias, ¿no? Antes hemos hablado de ser más reflexivo o de ser más impulsivo, o de ser más extrovertido o ser más introvertido, o de ser más espontáneo o de ser más controlado, ¿no? Todo esto son polaridades que giran en torno a la impulsividad y sobre todo la clave, la de control, descontrol, ¿vale? Lo que viene a decir la teoría de polaridades es que el ser humano tiende al equilibrio, con lo cual si yo creo un pico de una cosa, mi cuerpo luego creará un pico de la contraria para intentar equilibrarse, ¿no? Y esto es un factor clave en todo lo que hacemos de manera impulsiva. ¿Por qué? Porque normalmente lo que intentamos hacer es lo contrario, ¿vale? Si no quiero tener explosiones emocionales, lo que intento es mega reprimir emociones. Si no quiero darme atracones de comida, lo que hago es todo el rato intentar hacer dieta y ser muy comedido en lo que como. Si no quiero enfadarme y liar la pepina, lo que hago es estar todo el rato aguantando cosas que no me gustan. Y si lo que quiero es pues no tener esa angustia cuando mi pareja se va, como no quiero mostrar esa debilidad o como me da miedo a que si le muestro esa angustia mi pareja se vaya y no me aguante porque está harto de mí, lo que hago es aguantar, aguantar, aguantar. Entonces fíjate que es siempre lo mismo. Estoy creando picos de controlar algo que no quiero, ¿vale? Y entonces luego aparece un pico de descontrol muy intenso y es cuando digamos que esto va ocurriendo a poquito, voy subiendo la escalera peldaño a peldaño, por eso no es muy disruptivo y nadie se da mucha cuenta, a veces ni siquiera yo, pero como lo otro es subir 5 pisos de golpe, pues claro, es una ida de olla y tiene muchísima fuerza. ¿Qué es lo que dice la teoría de polaridades? Que lo importante es no haberla liado, voy a volver a crear más control. Es que solo si bajo el control y bajo aquellas cosas a las que me estoy forzando, pues no aparecerán esos picos de descontrol. Es decir, que la solución es toda la contraria de la que te suelen decir. Aquí es muy importante ver el todo, ¿vale? Y no compartimentar. Es decir, muchas veces solamente veo que estoy saltando en un tema, solamente estoy viendo que, por ejemplo, pierdo los nervios con mi hijo o que, por ejemplo, no sé, consumo alcohol como un animal, ¿vale? Y se me va la olla y lo hago de manera muy impulsiva, sin ver que lo de A tiene que ver con mucho con lo que yo estoy aguantando, lo que me está pasando en B, ¿no? Oye, pues mira, no estoy siendo paciente con mi hijo porque me está tocando ser muy paciente con mi nuevo jefe, que es un tocapelotas, ¿no? O, oye, mira, no se me va la mano y bebo mucho alcohol porque trabajo muchísimo y cuando llega el fin de semana ya estoy como un perro enjaulado, ¿no? Que necesita desfogar todo ese estrés y lo estoy haciendo a través del consumo de alcohol y de salir de fiesta, ¿vale? Entonces es importante ver la visión de conjunto, ¿vale? También muchas veces cuando hay un problema importante en la impulsividad, sobre todo esto es algo muy característico del trastorno límite de personalidad, aunque luego te hablaré de ello, pero es verdad que hay gente que tiende a ser como muy impulsiva en todo, ¿no? Y ahí lo que tenemos es lo que se llama el déficit de mentalización. Es decir, son personas que no saben muy bien regularse emocionalmente, que no saben muy bien cuando tienen una emoción, pues calmarse, que no saben muy bien contener esa emoción, saber expresarla. Normalmente evitan las emociones y tienden a reprimirlas muchísimo, así que hay un momento que acumulan hasta que les explota en la cara. Esto sobre todo viene porque hay ese déficit de mentalización, que significa que no tengo una buena inteligencia emocional, si lo decimos en términos más conductistas y cognitivo-conductuales, o el término mentalización viene más del psicoanálisis, o no tengo un buen awareness o una buena conciencia emocional, que diríamos los humanistas. Bueno, todo más o menos habla de lo mismo, que es cuando no tengo la capacidad de entender mis propias emociones y de intentar y de saber canalizarlas y expresarlas y autorregularme emocionalmente de manera adecuada. Así que tiendo a reprimirlas hasta que son muy intensas, ¡boom! Y ya no explotan, meten ahí el explotío y claro, sale en formato explotío y ahí es cuando no lo puedo controlar. Esto sobre todo viene
cuando mis padres no me han enseñado a regularme emocionalmente, o donde ha habido unos vínculos de apego inseguro donde yo no aprendo a hacerlo, o donde ha habido entornos en los que he estado en peligro y expresarme emocionalmente pues era algo que podía ser castigado o que podía tener malas consecuencias o que hacían que las cosas fueran peor. En general eso, cuando los padres no enseñan a regular emociones, ¿vale? Pues esto ocurre más y además hay una paradoja, que es que normalmente unos padres que no enseñan a regular emociones y que crean ese entorno inestable, peligroso y inseguro para lo emocional suelen ser padres que crean heridas emocionales, ¿no? De abandono, de rechazo, de maltrato, de abuso, de este tipo de cosas. Entonces no es solo que no me sepa regular, ¿vale? Es decir, no sé manejar en general cualquier emoción, pero es que encima tengo emociones que me generan un dolor de la hostia porque son heridas muy, muy, muy profundas. Y todos cuando no... Tú piénsalo, ¿no? Pues si yo te aprieto aquí, pues a lo mejor te sale de manera impulsiva quitarme la mano, pero si yo te aprieto en la cara, en la boca y tienes un flemón infectado y una herida profunda, esa impulsividad, esa respuesta para parar eso y para intentar evitarlo va a ser mucho más intensa. Entonces, bueno, pues la gente que ha vivido esto lo tiene como modo imposible para poder no ser impulsivo. Por eso, sobre todo, hay que enseñarles a entender una buena regulación emocional y saber autogestionarse emocionalmente y sobre todo curar esas heridas emocionales para que cuando algo toque en ellas, pues lógicamente no haya esa reactividad asociada al dolor, ¿vale? La clave, vuelvo a lo mismo, es la impulsividad. Siempre ocurre como una manera de evitación. También otras veces puede ser lo que se denomina un acting out, ¿vale? Que hoy estoy muy psicoanalista, vuelvo, aunque no lo sea, vuelvo al psicoanálisis y este concepto tan interesante. ¿En qué consiste un acting out? Un acting out es cuando paso de tener algo en el inconsciente a la acción sin pasar por el consciente. Es decir, normalmente para el psicoanálisis hay cosas que me ocurren, que ocurren en mi inconsciente y que no entiendo del todo, pero que más o menos yo puedo verlas en mi consciente. Puedo ver ese deseo, puedo ver ese miedo, puedo ver ese anhelo, puedo ver eso que ocurre. Y luego lo paso a la acción, ¿vale? Entonces el consciente es una especie como de modulador o de filtro que maneja un poco esto, ¿no? En cambio, en el acting out no ocurre. Por ejemplo, estoy recordando un paciente que tenía un trastorno límite de personalidad, que lo dejó su novia. Entonces él lo deja a su novia, no podía ser, en el inconsciente había todo ese dolor emocional, él ni siquiera podía entenderlo porque tenía un problema de mentalización muy grande y no sabía entender sus propias emociones, y entonces él de manera impulsiva se hacía autolesiones, ¿no? Y recuerdo que me contaba que él decía que él no podía entender el dolor físico de que lo dejara su novia, el dolor emocional, perdón, pero podía entender el dolor físico de los cortes y eso de alguna manera lo calmaba. Bueno, pues ahí tenemos un acting out muy potente y muy disruptivo, ¿no? Pasaba del inconsciente, me deja mi novia y me duele y no lo quiero sentir y no lo sé entender, directamente a la acción. Me hago cortes de manera muy, muy impulsiva. Y fíjate que haciendo eso lo que estoy intentando es evitar sentir a través del dolor físico esas sensaciones de abandono y intentar huir de esa sensación que le daba a él tanto miedo y tanta dificultad. ¿Por qué? Porque venía pues de unos padres que le habían abandonado y de mucho rechazo. Así que creo que en este ejemplo, aunque sea un ejemplo como muy, muy intenso y como muy tocho, se ve muy bien lo que quiero contar, y esto ocurre en el acting out. Eso no significa que toda la impulsividad sea siempre un acting out, pero es un mecanismo que hace que seamos impulsivos. O sea, los acting out siempre son impulsivos, pero toda la impulsividad no siempre es un acting out, ¿vale? También otras veces hay personas que están muy desconectadas emocionalmente. Esto suele ocurrir cuando ha habido trauma o cuando hay cuadros de evitación experiencial muy, muy intensos que tienden a no sentir nada, ¿vale? Entonces, cuando no siento nada, hay una sensación de no sentir que es muy desagradable. Te recomiendo oír mi podcast sobre el miedo a la vulnerabilidad,
o tengo por aquí si estás viéndome ese está en Spotify, si estás viéndome en el canal de YouTube, tengo por aquí un vídeo que habla de la sensación de no sentir nada y por qué es la peor sensación del mundo. Entonces, para ahí muchas veces las personas tienden a buscar sensaciones muy intensas y tienden a hacer conductas de riesgo, ¿no? Como ponerme en la autopista con el coche a 170 o locuras de esas, ¿vale? Y eso suele ocurrir de manera muy impulsiva y lo estoy haciendo para intentar sentir algo y salir de esa sensación de muerte en vida, ¿vale? También otras veces, si lo vemos desde el punto de vista de las terapias sistémicas, la impulsividad puede aparecer como un mecanismo de autorregulación en entornos que son muy rígidos, muy castradores, muy represivos y muy normativos. Es decir, en una familia o en un ambiente laboral o en una situación donde se permite muy poco ser espontáneo, donde se permite muy poco expresar emociones, donde se permite muy poco estar en contra de algo, donde se permite muy poco dar una mala contestación, ¿no? Todo tiene que ser como muy correcto o muy poco emocional o muy de una manera determinada, pues la impulsividad lo que está haciendo es sería un poco como en lo de las polaridades, lo que está ocurriendo es como un mecanismo homeostático que lo que intenta es regular, lo que intenta es decir, oye, en esta familia o en esta empresa tenemos un problema porque no se puede expresar nada y estoy evidenciando el problema, creando una situación límite, pero también es una manera de, como ha habido todo ese presión que genera esta manera de funcionar, pues crear estos picos de descontrol es como la válvula de escape por la que salgo con esa presión de cómo funciona la dinámica de pareja, familiar, laboral o del grupo humano que sea, ¿no? Y aquí vamos a algo interesante, ¿no? Es decir, muchas veces también lo que ocurre en la familia tiene mucho que ver con cómo me relaciono con la impulsividad. En primer lugar, por aprendizaje vicario, es decir, porque si yo de pequeño veo a personas impulsivas que utilizan la impulsividad como la manera de huir y de defenderse de emociones que no quieren sentir o como una manera de manejar emociones, pues yo simplemente lo aprendo y de mayor lo reproduciré. Oye, simplemente porque es lo que me han enseñado, ¿vale? Y también puede ocurrir un poco, que esto ya vamos con las ideas que a veces a la gente le chirrean más de la sistémica y que yo no digo que ocurran siempre y a veces se ve de una manera muy reduccionista, pero son interesantes, que es la idea de la transgeneracionalidad o la idea de la lealtad familiar. Es decir, lo que vienen a plantear estos patrones es que tú hay veces que como en tu familia hay alguien que hace eso, pues tú como que de alguna manera tienes que hacer lo mismo, porque si no hicieras lo mismo estarías traicionando a tu familia y eso de alguna manera te aleja de esa persona o hace que le hagas daño. Por ejemplo, imagínate, pues si mi padre pues es alcohólico y era su manera de manejar el estrés, pues si yo no soy alcohólico, de alguna manera estoy dejando mal a papá o de alguna manera ya no estoy en su grupo, ¿no? Entonces, por una especie de lealtad, acabo reproduciendo lo mismo que hacía mi padre, pues eso, para no dejarle mal o porque hacer lo mismo es una especie de vínculo que me mantiene conectado con él cuando a lo mejor no he sabido conectar con él de una manera más sana, ¿vale? También entender que muchas veces el rol que yo tenga en mi familia puede hacer que sea más impulsivo. Por ejemplo, si yo en mi familia soy el rebelde, o por ejemplo, si a mí en mi familia se me ve como el loco, o por ejemplo, si yo en mi familia soy el que siempre tiene que solucionar las crisis y tomar decisiones, pues todos estos son roles que van a fomentar que yo actúe de manera impulsiva. Recuerda también que hay muchas veces que las familias o las parejas crean situaciones límite para intentar provocar una reacción impulsiva en el otro y así culparle o justificar o tapar lo que yo estoy haciendo. O sea que muchas veces tiene algo como de cortina de humo o de crear una cabeza de turco o chivo expiatorio, ¿vale? Y si yo estoy siendo impulsivo y seguro que no lo hago bien y tengo que intentar cambiarlo, pero vamos a ver cómo me estáis tratando los demás y qué situación se crea, porque a lo mejor todo eso tiene algo que ver en que yo salte, ¿no? Bueno, y ahora ya vamos a ver la relación que tiene la impulsividad con un montón de patologías.
Por un lado están las biológicas, que es verdad que me hacen ser impulsivo. Por ejemplo, pues el déficit de atención, tenga o no hiperactividad, o por ejemplo los pacientes que están en una fase maníaca, que es una especie como, es lo contrario a la depresión, es una especie como de subidón continuo, de excitación, de alegría, de ganas de hacer cosas y no lo controlo mucho. En la bipolaridad, que es que paso de fases depresivas a fases maníacas, o por ejemplo una persona esquizofrénica, pues en ese momento en el que tiene un brote psicótico, pues desde luego actúa de una manera muy impulsiva. Ahí decirte que todo lo que te estoy contando no tiene nada que ver y no aplica a esto, porque ahí simplemente hay un tema biológico y de desregulación del sistema nervioso. Y la solución no es ver cómo soy menos impulsivo, sino actuar en ese TDAH, actuar en la manía o actuar en la bipolaridad. De todos modos, y aquí voy a hacer la excepción con el TDAH porque es algo menos intenso, vale, yo puedo tener TDAH, pero aparte la impulsividad puede estar actuando como este mecanismo defensivo o como una respuesta a lo que ocurre en mi sistema familiar. Así que vamos a tener cuidado de no caer en las explicaciones simplistas y entender que muchas veces interactúan factores, ¿vale? Y ahora vamos ya a otro tipo de problemáticas que no tienen tanto que ver con lo biológico, ¿vale? Y ahí aparece, pues yo qué sé, el trastorno de ansiedad generalizada. Y sí, pues claro, si yo llevo con un cuadro mantenido de ansiedad, pues eso me va a hacer más reactivo, eso va a hacer que desde la ansiedad a veces pierda más los papeles, todo sea un poco más intenso, no controlo cuándo quiero tener la ansiedad alta y cuándo quiero tener la ansiedad baja, y eso, un cuadro de ansiedad mantenida muy intensa puede explicar parte de mi impulsividad, ¿vale? También, por ejemplo, hay impulsividad en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo en la parte de la compulsión, ¿no? Que tiene que ver con algo que hago como para intentar protegerme de algo o como para intentar evitar algo. Por ejemplo, una persona que tiene un TOC de limpieza, pues puede estar continuamente lavándose las manos, ¿vale? Para protegerse de estar sucio y coger una infección o lo que sea. O una persona que hace compulsiones de comprobación, como mirar 8 veces si he cerrado la cerradura de la puerta, lo hace porque tiene esa obsesividad con ese tema y a nivel de seguridad. Así que aquí no aplica tanto, aquí habría que trabajar directamente en el TOC, ¿vale? Pero la compulsión siempre es impulsiva por su propia naturaleza, ¿vale? Y ahora vamos con el diagnóstico que más tiene que ver con la impulsividad, que es el trastorno límite de personalidad, y que todavía no le he dedicado ningún episodio, pero por ejemplo eso, hay un podcast en Spotify donde hablo de reconciliarnos con la vulnerabilidad, o por ejemplo en el vídeo que hablo de no sentir nada, hablo de cómo nos desconectamos, o hoy estoy hablando de la impulsividad. Bueno, pues todo esto está muy presente en el trastorno límite de personalidad. Fíjate, antes te he hablado de que esto tiene mucho que ver con heridas emocionales y tiene mucho que ver con no saber regularme emocionalmente. Bueno, pues a los TLP les ocurren las dos cosas. Suelen tener heridas muy profundas de abandono, de rechazo, de vulnerabilidad, porque han abusado de ellos, porque le han hecho daño, porque han estado en entornos muy invalidantes, porque se les ha abandonado emocionalmente, porque se les ha enseñado a reprimir emociones. Entonces todo esto crea problemas en cómo se construye la personalidad, y entonces van a tender mucho a la impulsividad, y sobre todo porque además en ellos lo más característico es el miedo profundo a como han vivido todas esas putadas, el miedo profundo a volver a sentirse vulnerables, ¿vale? Y luego además también hay eso, hay muy poca inteligencia emocional o muy poca conciencia emocional, o un déficit de mentalización muy grande, ya dependiendo de cómo lo queramos mirar desde una corriente psicológica u otra. Y además también normalmente en sus familias, pues son familias muy disfuncionales, son familias donde hay roles muy rígidos, donde se crean situaciones límites frecuentemente, donde normalmente yo no tengo un TLP y mi familia es muy normal, pues mi familia también tiene su buena pedrada, y claro, todo ese entorno disfuncional pues favorece mucho que haya una necesidad en el sistema de impulsividad para regular las cosas. Así que de manera muy clave, la impulsividad tiene mucho que ver con el trastorno límite de personalidad, y es probablemente una de las cosas más importantes. Como siempre, no hay que centrarse tanto en la impulsividad, sino que sobre todo hay que centrarse en esas heridas emocionales y en esa dinámica vincular que es la que acaba provocando todo esto. Si te interesa el tema del trastorno límite de personalidad y quieres que haga un vídeo al respecto,
pues bueno, cuéntamelo, pero es una cosa que acabaré haciendo, aunque no me la cuente, porque hablaré de ello. Y nada más allá del TLP, ¿te estás sintiendo identificado en lo que te estoy contando? Bueno, pues ponme en los comentarios si alguna vez habías visto la relación entre la impulsividad y todo esto que te estoy contando hoy. A que cuando de pronto lo conectas cambia mucho cómo ver la historia, ¿no? Y es que, claro, muchas veces vemos la escena de la impulsividad sin ver la película completa que acaba explicando y ayudándonos a entender esa escena, lo cual no la justifica, pero nos permite ver el conjunto y sobre todo entender que si no quiero que se dé la escena, tengo que actuar en todos los elementos de la película. Así que eso, no veas solo la escena en la que la lías pepina, sino aprenda a ver la película completa. Y todo esto ya nos lleva a la siguiente parte, que es cómo solucionamos y cómo podemos intervenir en todo esto para que no aguante hasta que se da la explotío. Vamos a ello. Grandes frases de otros. Nada nos hace enojar más que no poder enojarnos. Friedrich Nietzsche. Bueno, he elegido esta frase del filósofo austriaco que me encanta porque creo que habla muy bien de esta idea, ¿no? Fíjate, vamos a analizarla por partes. Nada nos hace enojar más, creo que ahí habla de un tipo de impulsividad muy frecuente, la de la rabia, la de la explosión, que lo vivo ahí de manera desregulada, que no elijo si quiero enfadarme o no, que es muy intensa, ¿no? Que no poder enojarnos, ¿no? Que habla muy bien de esto, de cómo la familia crea este clima, que como tengo mucho miedo no me permito esa emoción, que reprimo, que actúo desde reglas muy rígidas, que no me permiten fluir. Bueno, pues creo que recoge bastante bien, habla solo del enojo, pero lo podemos aplicar a todo, toda la chapa que te he puto explicado antes. Bueno, ahora sí, vamos ya, después de haberte volado los esquemas y haberte ayudado a verlo de otra manera, vamos a buscar soluciones, ¿vale? En base a toda esta dinámica. Es decir, las soluciones que te voy a proponer van en torno a 3 ideas, ¿vale? O a 3 puntos. La primera de ellas es cómo puedo entender la impulsividad, cómo puedo entender lo que me hace ser impulsivo, cómo puedo darme cuenta de qué huyo, por qué huyo, cómo es esa herida emocional en mí. Porque lo normal es que yo no me dé cuenta y solamente vea que la lío parda, ¿vale? Por otro lado, voy a explicarte cómo evitar llegar a determinado tipo de estados que me hacen ser más impulsivo. Es decir, cómo aprendo a no reprimir tanto porque eso me lleva a explotar, cómo aprendo a estar más calmado porque así cuando se dé esa situación que me da miedo, pues no lloverá sobre mojado, ¿vale? Y en general eso, hay estados que favorecen que yo sea menos impulsivo. Y finalmente sí que hablaremos de ciertas técnicas que vienen más de lo cognitivo-conductual y de lo conductista para intervenir directamente en la impulsividad, ¿vale? Vamos pues a ello. Bueno, que como veis, este podcast va a ser de los largos, pero es que es un tema que quiero explicarte muy bien. Vale, mecanismos para entender lo que me hace ser impulsivo. En primer lugar, creo que es muy importante, vale, he sido impulsivo, la he liado y después, en vez de simplemente machacarme y culpabilizarme y decir que nunca más lo voy a hacer, que es lo que digo siempre, pero siempre acabo en lo mismo, es pararme a pensar, vale, ¿de qué me he defendido con esta impulsividad? ¿Vale? ¿Qué estaba ocurriendo en este tema que me cuesta tanto estar en ello? Y cómo me he sentido con eso, ¿no? Y, oye, pues me he sentido rechazado, o me he sentido vulnerable, o he sentido que me estaban intentando imponer algo, o he sentido abandono, o lo que sea. Y ahí pensar en mi propia historia de vida. Es decir, esto cuándo lo he sentido yo, si ha sido muy difícil, y vas a ver que siempre hay una conexión, ¿vale? Esto te recomiendo al principio hacerlo después de los momentos en los que eres impulsivo, porque al principio en la impulsividad vas a ser incapaz de pararte a tomar esta conciencia, pero hazlo a posteriori, no importa. Ahora no importa tanto evitar la impulsividad, sino que desarrolles bien y que puedas empezar a entender bien qué estás manejando. Conforme vas desarrollando conciencia interna y capacidad de ver esto, ¿vale? Vas a ser capaz de regularte mejor. Y ahí ya podrás empezar a momentos en los que tú ves que te estás calentando, que empiezas a tener mucha intensidad
o que empiezas a tener muchas ganas de consumir o de comprar o de darte un atracón de comida o de eso impulsivo que sueles hacer, ¿vale? Ahí ya podrás empezar en ese momento, cuando tú lo identifiques, oye, se me va a ir la olla, decir, vale, ¿de qué me estoy defendiendo? Y sobre todo, al haber mirado mucho estos temas y tu historia de vida, ya habrás identificado que son temas concretos. Oye, ahora que me estoy calentando, ¿qué tiene que ver con esto? Con mi miedo al abandono. Oye, ahora que tengo tantas ganas de salir a hacer no sé qué tiene que ver esto con mi dificultad para pedir ayuda, ¿vale? Y ahí vas a ver identificando y conforme más conciencia, fíjate que te hablo mucho de que la impulsividad es pasar del inconsciente a la acción, ¿vale? Es algo que no pasa por el mundo del lenguaje, como la pulsión, sino que directamente rompe en lo real. Bueno, pues conforme voy teniendo más capacidad de hacer esto, que es conciencia, que es lenguaje, que es el mundo interno, menos va a salir como una fuerza imposible de controlar, ¿vale? Así que eso, desde el punto de vista de la terapia humanista, que hoy te estoy hablando o siempre te intento hablar de diferentes tipos de terapia, pero ya sabes que yo me encuadro ahí y que nos caracterizamos porque más que intentar controlar algo o reducirlo, lo que intentamos entender es de dónde viene y para qué pasa lo que pasa y actuar en el origen. Este es el punto fundamental. Así que de todo lo que te voy a explicar, si solo pudieras quedarte con una cosa, quédate con esto, ¿vale? Eso, intenta mirar muy bien de qué has intentado huir o defenderte a través de la vulnerabilidad, ¿no? De la impulsividad, perdón. Preguntas que pueden venir bien para esto es ¿de qué me protejo haciendo esto? ¿O qué evito sentir con esto que he hecho? Y lo que te digo, al principio solo lo podrás hacer a posteriori, pero habrá un momento en que verás cómo esa parte de ti empieza a coger fuerza y decir, oye, con esto enfado que quiero tener ahora, ¿de qué me protejo? Con ponerme a correr con el coche y querer escapar y salir de mi casa, ¿qué estoy intentando evitar sentir? ¿De qué estoy huyendo? ¿Vale? Es muy importante eso, que vayas aumentando la conciencia emocional y sobre todo darte cuenta cómo por no querer sentir situaciones las vas reprimiendo hasta que hay un momento en el que te explotan en la cara. Y hasta aquí llegan los mecanismos para intentar entender la impulsividad, que sé que es lo que parece lo menos práctico, pero que te aseguro que solo con desarrollar una buena conciencia de esto y entenderlo, la impulsividad baja. Al pasarlo por el consciente, no va directamente a la acción. Y ahí hay una especie como de franja de control o de amortiguación, ¿vale? Así que eso es para mí lo más importante. Pero vamos ahora al siguiente punto, que es cómo evitar crear estados que hacen que sea más fácil que acabe actuando de manera impulsiva. Bueno, pues como te he hablado antes de todo el tema de las polaridades, ya te he dicho que los picos de control tienden a crear picos de descontrol, es decir, impulsivos. Así que yo lo que te recomiendo es intentar reducir el control de tu vida. Pues por ejemplo, si eres una persona muy perfeccionista o si eres una persona muy miedosa que entonces lo intenta tener todo muy atado, o eres una persona muy rígida mentalmente y quieres que todo sea de una determinada manera, o un puto friki del orden y de la limpieza, o una persona que cuida excesivamente la alimentación, el deporte, el si visto bien o visto mal. En general, controlar mucho las cosas va a crear picos de control que te va a llevar a picos de descontrol. Así que no te centres tanto en evitar el descontrol, sino en reducir el control. ¿Por qué? Porque dices, joder, oye, qué putada, yo no quiero renunciar a esto. Bueno, pues te jodes o lo siento, porque inevitablemente eso te da cosas buenas, pero te lleva a la impulsividad. Así que piensa si te merece la pena. Y otra cosa importante es de qué sirve que tú, por ejemplo, hagas bien dieta toda la semana si luego de pronto en un momento impulsivo tiras todo el trabajo de la semana en un atracón de comida, o de qué sirve que tú siempre seas un padre paciente o una pareja que cuida mucho a su pareja y se porta muy bien si esto te lleva a picos de impulsividad donde la lías pepina. Y esto me está resonando porque creo que me ocurre a veces con mi pareja. Siempre quiero tenerla contenta, siempre la intento atender y al final me llevo al límite y eso luego me lleva a momentos en los que me comporto como un verdadero capullo y lo hago muy mal y creo que todo lo que he hecho bien lo tiro por tierra y luego me siento muy, muy frustrado y desde luego acabo haciéndole daño a una persona que quiero y
y no me siento bien porque luego no estoy disponible para ella o porque luego a veces no soy todo lo empático que debería, ¿vale? Así que eso muy importante, reduce control para que sea algo, es mejor que no sean picos de sierra, sino que sea una línea más estable, aunque a veces eso implique no llegar tan arriba. Bueno, por otro lado hay veces que es verdad que no puedo evitar que ocurran las situaciones que me llevan a ese foco, ¿no? Pues, por ejemplo, cierta dinámica que ocurre en mi familia, yo no puedo evitar que pase, o yo no puedo evitar que de pronto haya picos de estrés en mi trabajo, pues yo qué sé, porque es un trabajo que, por ejemplo, un camarero, ¿no? En temporada alta, o por ejemplo un arquitecto que de pronto no hay curro, pero de pronto entra un proyecto y hay que entregar un concurso y hay ahí como esos picos, ¿no? Vale, bueno, pues yo no puedo evitar que ocurra, pero puedo intentar poner el foco en cómo lo estoy manejando para no llegar a ese punto. Entonces ahí lo importante es pensar en esta idea de que el vaso va acumulando agua y hay un momento que se desborda, ¿vale? Lógicamente es más fácil que el vaso se desborde cuando tiene mucha agua acumulada que cuando tiene poca. Entonces, aquí te estoy hablando de tener conciencia y de métodos para evitar que el vaso tenga mucha agua y vaciarlo regularmente. Si sé que estoy en una de esas situaciones que me llevan a la impulsividad, pico de trabajo, dinámica familiar disfuncional, situación amenazante en mi vida o con mi pareja, no sé, estoy enfermo y yo sé que normalmente el no controlar las cosas y el sentirme vulnerable me hace ser impulsivo, ¿no? O sentirme débil me hace ser impulsivo. O cuando mi pareja está de esta manera, yo me desregulo mucho. Bueno, pues si tengo eso en cuenta, tengo que hacer más ese trabajo interno de, oye, ¿cómo estoy manejando esto? ¿Cuánto estoy reprimiendo? ¿Cómo estoy de enfadado con algo? ¿Cuánto estoy acumulando? ¿Cuánto me callo y me digo? Y no digo, ¿a cuántas cosas me estoy forzando y me estoy adaptando? ¿Cuánto estoy siendo perfeccionista? Es decir, es un termómetro de ver ese hipercontrol y ver esa represión e intentar reducirlo para que no sea tan fácil que yo explote. Cuanto más vacío esté el vaso, menos fácil que se desborde. Aunque también te digo, a veces es inevitable porque entra tanta agua que no cabe en el vaso. Pero bueno, cuanto más vacío tenga el vaso, mejor que mejor. Otra cosa importante aquí es aprender a reducir mi nivel de activación, porque es otra manera de vaciar agua. Maneras de reducir el nivel de activación, pues por ejemplo ahí tenemos todo el tema de las técnicas de relajación, ya sea con movimientos musculares o con respiración, como Schultz, como Jacobson, como también me puede ayudar a aprender a meditar, es decir, ahí la terapia conductista y la terapia cognitivo-conductual tienen un montón de herramientas muy buenas para reducir la activación. También puedo hacerlo a través de hábitos saludables, como por ejemplo el ejercicio, ¿no? El ejercicio me ayuda a descargar, me ayuda a sacar, me ayuda a actuar, y me puede equilibrar y ayudarme a reducir la impulsividad, porque vacío agua del vaso. O luego también hay otras cosas que me ayudan a soltar y a estar más relajado. Por ejemplo, el sexo, sea a través de echar polvos con mi pareja o sea a través de la masturbación, pues es algo que puede ayudarme. O también incluso la medicación o oír determinado tipo de música o pasear o hacer actividades que yo sé que me ayudan. Hay actividades que sé que me sobreactivan y hay actividades que sé que me ayudan a bajar ese nivel de activación corporal. Bueno, pues ahí cada uno tiene que identificar qué le ayuda a bajar el nivel de activación corporal y aplicarlo. Y además algunas son muy buenas para la salud o son muy entretenidas, como lo de follar, ¿no? Por último, evitar estados alterados de conciencia, ¿vale? Pues hay cosas como, por ejemplo, el alcohol, que es un depresivo. El alcohol hace que tenga menos control de impulsos y por eso cuando estamos borrachos pues la liamos más, nos desinhibimos, decimos cosas que no diríamos de otra manera. Bueno, pues si yo ya sé que estoy en una situación que me suele hacer impulsivo y que la líe pepina, oye, pues no es el momento de volver a muerte. O si yo sé que hay drogas que me sobreactivan y me crean sensaciones muy intensas, pues seguro que eso me va a llevar a la impulsividad. Así que ten cuidado con todo lo que provoque en ti estados alterados de conciencia, porque eso va a hacer que sea más probable
que actúes de manera impulsiva. ¿Vale? Y ahora ya vamos a la última parte, que esta es la que probablemente te suene más, ¿vale? Esto es de lo que se habla más desde la psicología un poco reduccionista y superficial que tenemos ahora de moda, que no digo que no sea útil, pero creo que el problema es solo ver esto porque estás viendo como la punta del iceberg y no estás viendo todo lo que hay por debajo. Pero es verdad que también hay que intervenir en la punta del iceberg y que esto a veces puede ser muy, muy útil, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para aprender a manejar la impulsividad en sí mismo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, la idea es la básica, ¿no? Esto te lo habrán dicho 1000 veces. Cuenta hasta 10 antes de actuar. Y desde luego, sí, vale intentarlo de contar hasta 10, vale darte una vuelta. Creo que el tema de moverte, creo que el tema de no estar parado ayuda mucho. Es decir, porque es una manera de soltar tensión, es una manera de descargar, a veces pensar andando, a veces, ¿vale? Para poder tener esos momentos de parar. Intenta obligarte a parar y el movimiento te va a hacer que parar sea más fácil. Oye, quiero decir esto, pero antes de decirlo, me voy a obligar a esperar 10 segundos, me voy a obligar a tal. Esto no suele ser el gran remedio, no suele ser la gran solución. Seguro que muchos vais a escribir yo lo intento, no me funciona tal, pero a veces funciona y muchas veces esto es algo que hay que entrenar, ¿vale? Y aquí vamos a algo interesante, hay que educar el hábito del autocontrol. Es decir, si yo no aprendo a autocontrolar en mi día a día y a aprender a autocontrolar pequeñas cosas, difícilmente voy a aprender a controlar en situaciones límite y además muy asociadas a todo este dolor emocional que te he dicho antes. Así que empieza a intentar practicar el autocontrol en cosas más pequeñas. Pues no sé, voy a ver una peli y no voy a mirar el móvil, voy a no picar entre horas, voy a no decir improperios en el coche. Es decir, empieza a practicar el autocontrol para que, no porque el contenido de eso sea tan importante, pero esto es como fortalecer un músculo. Si yo fortalezco el músculo, cuando un día tengo que dar un tirón de fuerza o resistir una situación más difícil, pues con un músculo más tonificado, esto probablemente salga mejor, ¿vale? Así que aprende a entrenar y a educar el hábito del autocontrol en otras áreas de tu vida. Pero aquí, advertencia, Achtung, peligro, danger, ¿vale? Muy importante. Recuerda que si esto lo haces mucho y de manera muy obsesiva, ten cuidado con crear picos de control porque te llevarán al descontrol, como te he explicado antes. Así que ahí tú también tienes que ver si eres de los que tiende a hipercontrolar cosas, que entonces no te recomiendo nada esto que te acabo de decir. Y es que otro de los problemas habituales de la psicología es dar una serie de recetas sin entender que todo no le sirva a todo el mundo, porque dos personas pueden llegar a lo mismo, como por ejemplo la impulsividad o la depresión, desde causas muy diferentes. Así que hay que estudiar cada caso antes de decir lo que hay que hacer. Tener mucho cuidado con las recetas genéricas y las técnicas mágicas iguales para todos. Técnicas de control que sí que puedo hacer. Bueno, pues hay veces que esto se habla mucho. Estímulos o cosas que me sacan de un estado. Se habla de esto de los botiquines emocionales o, por ejemplo, cosas que puedes hacer si veis que a veces algo es muy intenso y te vas a dejar llevar, pues yo qué sé, echarte agua fría en la cara, meter las manos en hielo, gritar. Es decir, hay formas que, sobre todo estímulos, que muchas veces me pueden sacar de un estado y me pueden ayudar a ello. También saca lo reprimido, ¿no? Pues desahoga el malestar, pues yo qué sé, pues si soy una persona que, por ejemplo, recuerdo un buen amigo mío que tiene muy mal carácter y que su impulsividad suele ser mala leche, pues él le pega al saco de boxeo, ¿no? Y es una manera de sacar la agresividad. Gritar a veces, el poder hacer ciertas cosas, pues bueno, es una manera de sacarlo. Piensa que siempre que reprimes, siempre que te autocontrolas en algo, es algo que va un poco contra natura, ¿no? Es ese conflicto entre el yo social y el yo biológico del que hablaba Fritz Perls. Es decir, el ser humano tiene una capacidad de reprimir y controlar, pero muy limitada. Entonces, si tú notas que, oye, para no ser impulsivo lo he hecho, pues luego tienes que buscar espacios donde puedas hacer todo lo contrario y puedas sacar todo eso que has reprimido o que has controlado o que puedas darle rienda suelta a tu impulsividad. Otra cosa que creo que es importante es dejar de identificarnos con aquello en lo que somos impulsivos, ¿vale?
pero asumir la responsabilidad. Es decir, normalmente se da un error muy común que es o esto no es mi culpa, es mi TDAH, es que mi carácter es así. No, hay que asumir la responsabilidad, pero también entender que tú no eres solamente tu miedo al abandono o no eres solamente tu búsqueda de sensaciones fuertes, ¿no? Entonces muchas veces simplemente como el ponerle nombre, ¿no? Ya te hablado antes de esa conciencia, el aprender a decir, desidentificarme con eso, la defusión con eso, ¿no? Y poder ponerle nombre. Oye, esto no soy yo, esto es mi miedo al abandono. Esto no soy yo, está en mi parte ansiosa. Esto no soy yo, esto es mi parte que quiere huir de mis emociones, ¿vale? El desidentificarme con ello ayuda a que esa impulsividad pierda fuerza. Luego también está la medicación, ¿vale? La medicación me puede ayudar a no ser tan impulsivo, especialmente los estabilizadores del estado anímico, ¿vale? Pero también otro tipo de fármacos ya dependiendo de la patología. Pues si soy activo porque me dan brotes psicóticos, pues los antipsicóticos. También es verdad que incluso en gente no psicótica en dosis bajas los antipsicóticos pueden ayudar, pues los estabilizadores del estado anímico serán mucho más importantes en un TLP o en cuadros depresivos, o por ejemplo si tengo un TDAH, los estimulantes, el Rubifren, las anfetaminas, las metanfetaminas me van a ayudar a manejar eso. En fin, aquí ya sabes que yo no soy psiquiatra y además que yo te recomiende fármacos. Uno, no sé tanto como para recetarte fármacos, recomendarte fármacos y no tiene zapatera a tus zapatos. Y luego, dos, esto pues vas a necesitar una receta, así que ahí acude a un especialista, acude a un psiquiatra, un médico, que será el que verá qué tipo de fármacos te viene bien, sobre todo además entendiendo cómo funciona tu cuerpo, ¿vale? Finalmente, creo que es importante aprender a no culpabilizarse, aprender a no juzgarse. Muchas veces la autocrítica nos lleva precisamente a, como la he liado ahora, más hipercontrol, nos lleva a mortificarnos y sentirnos más vulnerables, a castigarnos, y todo esto pues hace que entendamos menos lo que ocurre, porque solo me quedo en que la he liado parda y soy gilipollas y pierdo el foco de todo esto, que como ves es crucial, o en mi autocastigo creo estados que van a hacer que sea más fácil que luego explote de nuevo, ¿vale? Así que eso yo creo que es, pon el foco en lo que sí puedes hacer. Es decir, a lo mejor no puedes evitar haberla liado, pero puedes asumir la responsabilidad tras la liadita impulsiva, ¿vale? Intenta reparar el daño, intenta pedir perdón, intenta explicarle al otro qué te ha llevado a esto, pide ayuda si no puedes solo, empieza terapia, ¿vale? O lo que sea que necesites. Como ves, con todo lo que te digo de la terapia, si has intentado terapia más centrada en todo esto de cómo manejar la impulsividad y te gusta este enfoque, bueno, pues ya sabes que en mi clínica de Estar Contigo Terapia nosotros nos centramos más en lo emocional y ahí podemos probar lo que origina la impulsividad. Esto no solamente te lo estoy explicando por recomendarte mi método, que bueno, que no lo he inventado yo, pero lógicamente si es el que aplico es porque creo en él, sino que también esta idea de céntrate en lo que puedes hacer. Es decir, oye, no me ha funcionado una terapia, pruebo una terapia distinta. Que he probado terapia más de herramientas y no ha funcionado, voy a intentar este tema de ir más a lo emocional. Que he hecho lo contrario de intentar ir a lo emocional y al origen, pues yo qué sé, con psicoanálisis, con MDR, con terapia humanista, con terapia focalizada en la emoción. Oye, pues voy a asumir mi responsabilidad. Yo no decido qué terapia me va bien, pero pruebo y busco otra. Y voy a una terapia más conductista o más cognitivo-conductual. O mira, siempre trabajo en mí, no ha funcionado, voy a ir más a lo sistémico y a trabajarlo con mi familia. Es decir, tú a lo mejor no puedes evitar liarla, pero puedes hacer algo después de liarla y poner en marcha mecanismos que eviten que la vuelvas a liar. O por lo menos intentarlo. Ahí es lo único en lo que tienes control. Y finalmente decirte, oye, permítetelo en cierto grado. Creo que todos a veces somos un poco impulsivos. Creo que además hay que entender que hay gente que por circunstancias o por historia de vida o por traumas o por el sistema nervioso tiende un poco más a la impulsividad. Y oye, que también hay que perdonárselo y entender que a cada uno le cuesta lo que le cuesta. También muchas veces veo en mis pacientes que se torturan mucho cada vez que son impulsivos, y hay veces que es verdad que la lían parda, pero es verdad que hay veces que ha sido como el hecho de ser impulsivo. Entonces ahí plantéate y analiza cuál ha sido el impacto real de tu impulsividad y cuál ha sido simplemente que es que te da miedo y pánico la sensación de no control
o de haberte dejado llevar, ¿vale? Así que bueno, esto es todo en el capítulo de hoy. Se ha quedado un capítulo larguico, hoy te he dado una buena chapa. Nada, simplemente decirte que si te gusta esta forma de ver la psicología y de entender esto, pues que te suscribas y me sigas, y que si conoces a alguien impulsivo, pues quizá a lo mejor en vez de regañarle continuamente, es mejor idea enviarle este podcast o este vídeo de YouTube para que pueda entender mejor lo que le pasa y poner en marcha una solución más eficaz. Un abrazo, ha sido un puto placer volver a los vídeos. Hay veces que se me hace bola, pero hoy grabándolo lo he disfrutado mucho. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Psicología Cruda. Un abracico.